Bien, mis hermanos, vamos a continuar, hermanos, con el capítulo número 8 de Cristo el Mediador, en el estudio de la confesión de fe que hemos estado llevando a cabo durante algún tiempo, hermanos. Ya vamos a cumplir un año, hermanos, estudiando nuestra confesión. Esta serie en la que hemos estado estudiando al inicio algunos aspectos históricos y hoy ya estamos ya en las cuestiones doctrinales, hermanos, de nuestra confesión. La semana pasada, si recuerdan, estuvimos hablando acerca de la encarnación para el oficio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a seguir y vamos a continuar hablando, pero estuvimos hablando específicamente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, y afirmamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Ya estudiamos un poco cuando hablamos acerca de la Trinidad y estudiamos acerca de este misterio donde pues se presenta a un Dios trino desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en una sola esencia, indivisiva, pero presentada en tres diferentes subsistencias, en tres diferentes personas. Muchos hermanos prefieren usar el término subsistencia, ahora últimamente a persona, por el concepto actual de lo que se tiene de la persona. Errado, pero más popular. Cuando hablan persona, hermanos, piensan en un ser como nosotros. Pero al hablar de persona, hermanos, es simplemente un ser, una subsistencia, hermanos. Algo que existe. Por eso muchos hablan mejor, utilizan el término subsistencia. Y hermanos, la clase pasada estuvimos hablando acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar de su humanidad. Y a lo mejor hasta aquí, hermanos, va a comentarnos, o pudiéramos pensar, mis hermanos, ok, la divinidad, entendido, la humanidad, entendido, pero hermanos, en la siguiente clase vamos a tratar, vamos a argumentar la respuesta a lo que hemos estudiado anteriormente sobre Dios no tiene pasiones y cómo conciliar que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, humanamente tiene pasiones. Porque Él sí las tiene, ¿no? Y ahí va a empezar, hermanos, quizás a haber un pequeño conflicto donde vamos a buscar responder, hermanos, pero vamos a buscar responder hasta donde la Escritura nos los da. No con razonamiento humano, hermanos. Porque si nos guiamos al razonamiento humano, muy seguramente, hermanos, vamos a cometer una herejía. Entonces vamos a tratar de ir hasta donde la Biblia nos mande y aceptarlo como verdadero. Ese será el proceso que vamos a llevar. Pero el día de hoy vamos a hablar de la humanidad de Cristo, hermanos. Si cada uno de ustedes tiene su confesión de fe, te voy a invitar a que vaya al capítulo 8, párrafo 1. Y vamos a leer la sección donde dice, a partir de donde dice en el párrafo 1, cuando vino la plenitud del tiempo, hermanos. Si usted la tiene, le invito a que vaya para allá y lea junto conmigo en su mente, hermanos. Sí, perdón, párrafo 2, perdón, hermanos. Capítulo 8, párrafo 2, perdón. Párrafo 2, hermanos, capítulo 8. Dice, hermanos, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre. Desde aquí ya empezamos a ver algo, hermanos. Cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre.
¿Siempre fue hombre? ¿Siempre fue hombre Jesús? No, hermano. En la eternidad no fue hombre. Ni un hombre ha existido en la eternidad. ¿Sí? Por eso dice, hermano, la confesión, cuando vino la plenitud del tiempo, es decir, el cumplimiento de la promesa, de esto que hemos estado estudiando, hermanos, recordemos que la semana pasada introducimos hablando acerca de una promesa que en el tiempo iba a llegar. Aquel que se necesitaba para ser Salvador, y esto lo estudiamos en la clase hace 3 semanas atrás, si mal no recuerdo, 2 semanas, perdón, atrás, en donde ese Salvador tenía que ser Dios y hombre. Ese Salvador, siendo Dios, ya existía, pero tenía que tomar la naturaleza de hombre. Y hablamos por qué era necesario que fuera Salvador y hombre. ¿Sí recuerdan por qué era necesario que era Salvador y hombre, hermanos? Y en las lecciones de los catecismos lo hemos estado hablando acerca de esto. Las primeras lecciones hablaron acerca de esto, por qué era necesario que nuestro Salvador fuera Dios y hombre. Era necesario que fuera hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque no puede un ser o un animal, por decir algo, pagar por el pecado completamente por un hombre. ¿Sí? Tiene que ser un hombre. Si un hombre fue el que falló, un hombre tiene que pagar. Y en ese sentido, por eso nuestro Señor Jesucristo toma la naturaleza de hombre. Toma esa naturaleza de hombre en el cumplimiento, en la plenitud del tiempo, que es el cumplimiento de la promesa, cuando nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías 7, párrafo 6, donde dice que una mujer concebirá y dará a luz. Ahí, hermanos, toma su naturaleza de hombre. Bueno, ahí está la profecía de que iba a tomar la naturaleza de hombre. Luego, continuando, dice, con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma. Es decir, toma, hermanos, sus propiedades, pero al mismo tiempo toma sus debilidades, hermano. ¿Sigue siendo Dios? Sí, hermanos. Sigue siendo Dios. Es lo que vamos a tratar, hermanos, o en este tiempo, ver cómo la Escritura nos presenta esta ecuación, por así decirlo. Propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado. ¿Sí? Esto es importante, hermanos. Nació con nuestras debilidades, tomando su naturaleza humana, hermanos, en la descendencia de la Virgen María, ¿sí? Pero sin pecado. Siendo concebido, dice, por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de la de David, conforme a las Escrituras. Las promesas de aquellos pactos que estuvimos viendo anteriormente, hermano, se están cumpliendo en la plenitud del tiempo. Vamos en esta clase, hermanos, a estudiar 7 argumentos que nos hablan sobre la verdadera humanidad de Cristo. 7 argumentos, hermanos. Vamos a tratar de sacar estos 7 argumentos. Primer argumento, hermanos. Las Escrituras, hermanos, nos hablan de la promesa de un hombre. Las profecías en el Antiguo Testamento, hermanos, nos hablan de la promesa que iba a venir un hombre. ¿Sí? Nosotros esto, hermanos, lo encontramos desde lo que se conoce como el protoevangelio. Humanidad, de la humanidad de Cristo, hermanos. ¿Sí? Estamos estudiando argumentos de la
de la verdadera humanidad de Cristo. ¿Por qué, hermanos, de la verdadera humanidad de Cristo? Ahorita vamos a ver, hermanos, cómo a través del tiempo muchos han querido hacer menos esta parte del Cristo, su humanidad. Pero es importante que lo tengamos bien en claro por qué Cristo sí fue hombre, hermanos. Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿sí? Y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí, hermanos, lo que se conoce como el protoevangelio, ya lo hemos estado estudiando, aparece desde Génesis 3:15. La promesa que la simiente de la mujer vendría. La simiente de la mujer, lógicamente, nos está hablando de un hombre. Tenemos también, hermanos, en Isaías 9:6, que debemos de sabérnoslos de memoria, porque fue el versículo de la semana. ¿Sí? Isaías 9:6, hermanos. Sí, ¿alguien lo puede decir? ¿Alguien se atreve a decirlo de memoria? Sí, a ver, hermano. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se equivocó la hermana? No se equivocó. Este hermano, sí, estamos bien atentos. Así es, hermanos, sí. Isaías 9:6, hermanos, nos habla, hermanos, de que un niño iba a ser nacido. ¿Sí? Y este texto, hermanos, este texto es bien interesante, hermanos, porque nos habla en un principio cómo esas dos naturalezas en algún sentido van a coexistir, tanto la humana como la divina. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego dice, hermanos, su nombre será admirable, consejero, etcétera, etcétera. Hermanos, y esos títulos son títulos propios de quién. Exactamente, hermano. ¿Sí? Padre eterno. ¿Por qué decirle Padre eterno, hermanos? Como lo estudiamos la semana pasada. Y hay otros más, hermanos. Podemos ver Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, hermanos, nos habla también de dónde vendría el Mesías. ¿Sí? Una pequeña Belén Efrata, pequeña entre las familias, ¿sí?, de Judá. De ti saldrá el que será Señor de Israel. 7:14 también de Isaías. Isaías 7:14, hermanos, también nos dice lo mismo que veníamos estudiando ahorita, la señal de una virgen que concebirá y dará a luz a un hijo. ¿Sí? Hace referencia a eso. Y Jeremías 23, perdón. Jeremías 23, del 5 al 6. Cumplimiento, hermanos, del pacto davídico. Levantaré, dice a David, un renuevo justo, ¿sí?, y reinará como rey. ¿Sí? Un hombre nacerá de ahí, hermanos. Entonces, las Sagradas Escrituras, hermanos, nos presentan en el Antiguo Testamento, en cada una de las profecías, la promesa de un hombre que iba a ser el Mesías. Segundo, la designación de un hombre. ¿Sí? Hay muchos textos, hermanos, que nos hablan. Primero lo prometió que iba a ser un hombre. Hay muchos textos que nos aseguran, hermanos, en las Escrituras, que esa promesa de que Jesús iba a ser un hombre, de que el Mesías iba a ser un hombre, realmente es un hombre, hermanos. ¿Sí?
Tenemos Hechos 17:31, hermanos. Usted puede abrir su Biblia y puede ir a Hechos capítulo 17, versículo 31, donde nos habla, donde dice, hermanos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, dice, con justicia, por aquel varón, hermanos, ¿sí? A quien designó, dando a fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿A quién levantaron de entre los muertos, hermanos? ¿O a quién levantó Dios de entre los muertos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a ser aquel que va a juzgar el mundo con justicia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:5, hermanos. Primera de Timoteo 2:5, hermanos. Yo sé que muchos se lo saben hasta de memoria. Hermana, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, ¿Jesucristo qué? Hombre. ¿Sí? Están designando a aquel que habían prometido como hombre. Las Sagradas Escrituras nos sigue haciendo hincapié de aquel designado como hombre, hermanos. Ahora, hay algo, hermanos, que tenemos que notar en estos textos. ¿Sí? Estos textos, hermanos, nos hablan de Cristo en el presente. Nos hablan de Cristo en el presente. Nos hablan de Cristo ya resucitado. Entonces nosotros podemos afirmar, ¿qué creen ustedes, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre en el cumplimiento del tiempo. Fue levantado de entre los muertos y ascendió al cielo. ¿Seguirá siendo hombre? Sí, hermanos. Sigue siendo hombre, ahorita en la presencia de Dios Padre, a la diestra de Dios Padre, sigue siendo hombre, hermanos. ¿Por qué? Simple y sencillamente, hermanos, el texto de 1 de Timoteo 2:5 no estaría hablando en presente. ¿Sí? O, en otro sentido, hermanos, hubiera dicho Jesucristo. Pero hace una afirmación tajante diciendo Jesucristo, hombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo, el Dios Hijo, hermanos, sentado a la diestra del Dios Padre, sigue siendo hombre. Esa es la razón, hermanos, por la que aún sigue intercediendo por nosotros. En el Antiguo Testamento era salvo la gente, hermanos, por gracia, por la promesa de aquel Mesías que habría de venir. Hoy, hermanos, somos salvos por gracia, por el cumplimiento de la promesa de aquel Mesías que vino. Pero aquel Mesías que vino sigue intercediendo por nosotros. Tercero, hermanos. Tercera argumentación de que es hombre. ¿Sí se escribe así? ¿La segunda? ¿Aquí? Ahí está. La conciencia, hermanos, ¿sí? La conciencia de un hombre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía conciencia de hombre. Ahora, hermanos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo afirmaban que Él era hombre. Y eso es importante. Pero, hermanos, es importante también entender que no solamente sus discípulos afirmaban que Él era hombre. También el mismo Jesús hablaba de sí mismo
como hombre, o pensaba de él mismo como hombre. Juan 8:40, ¿qué nos dice, hermanos? Juan 8:40, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado verdad. Ahora ustedes procuran matarme a mí, yo soy un hombre que les ha hablado verdad. Entonces, no solamente los discípulos reconocían que nuestro Señor Jesucristo era hombre, Él mismo estaba reconociendo que era hombre. ¿Sí? Ahora, hermanos, la designación favorita de nuestro Señor Jesucristo para Él era nombrarse como el Hijo del Hombre. Él se nombraba a sí mismo el Hijo del Hombre, hermanos. Según el doctor Waldron, hermanos, contabilizó las veces que Jesucristo se nombró hombre. Dice que fue utilizada 87 veces. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas 9:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo, a Él mismo se consideraba hombre, hermano. ¿Sí? Argumento número 4. La promesa de un hombre, la designación de ese hombre, tenía la conciencia de un hombre, él mismo se afirmaba ser hombre, pero no solo eso, hermanos, ¿sí? También tenía la apariencia física, hermanos, de un hombre. También tenía la apariencia física de un hombre, hermanos. Y esto lo encontramos en las Escrituras, hermanos. Por ejemplo, Juan 4:29, hermanos. Si usted va al capítulo 4 del Evangelio de Juan, hermanos, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ved a un hombre. La apariencia física era la de un hombre. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido en este tiempo y hubiera vivido entre nosotros, la apariencia no sería diferente a nosotros. Su apariencia física. La de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el tiempo en el que vino, era la apariencia total de un hombre, hermanos, como un hombre. Era como un hombre cualquiera, pero no era un hombre cualquiera. Entonces su apariencia física, hermanos, era como cualquier otro hombre. Ahora, hermanos, ¿por qué su apariencia era como un hombre? ¿Puedo borrar? ¿No? Ya no me va a caber. ¿Por qué su apariencia era como un hombre? Este es el 5, ¿verdad? Tenía cuerpo de un hombre, hermanos. Tenía el cuerpo de un hombre. Aquí, hermanos, es donde
tenemos que tener mucho cuidado. Dos, hermanos, de los primeros errores que atacaron a la iglesia en los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos. Dos de los primeros errores que atacaron a la iglesia. Estos errores trataban de convencer que Cristo era un espíritu celestial que no podía ser hombre. Y ojo, hermanos, ¿por qué decían ellos que no podía ser hombre? ¿Por qué creen, hermanos? Fíjense, hermanos, la razón por la que ellos decían que nuestro Señor Jesucristo no podría ser hombre 100% es porque el hombre es carne. Y la carne siempre ha sido sinónimo de ¿qué? Pecado. Entonces decían, no puede ser hombre. ¿Sí? Es un ser totalmente celestial, es un espíritu celestial. No podemos igualarle a un hombre, porque un hombre es carne y la carne es pecado. Hermanos, digamos sí o no, se escucha bonito. Quizás a lo mejor más de uno pudiera decir amén por eso. No podemos dejar, no se engañen que nuestro Señor Jesucristo es un hombre como nosotros. No, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera tenido cuerpo de hombre, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Ahora, hermanos, ¿por qué creemos que esto no es verdad? Aunque se escuche agradable. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia lo contradice. ¿Sí? Hebreos 10:5, hermanos. Si alguien lo tiene, hermanos, me lo lee, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Me preparaste qué dice? Cuerpo. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía cuerpo. Primero de Pedro 3:18, hermanos, ¿alguien más? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Muerto en la qué, hermanos? En la carne. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por más afirmaciones que pudieran parecer buenas, la Escritura nos dice, hermanos, que Él era hombre, o es hombre. Tiene cuerpo, hermanos. Y ahora, hermanos, si decimos que es hombre, tiene cuerpo, tiene que tener también ¿qué? El hombre tiene cuerpo, alma. Alma de hombre, hermanos. Hermanos, hay una enseñanza, un paréntesis aquí, hay una enseñanza que habla sobre la constitución del hombre y se le conoce como la dicotomía o la tricotomía. La dicotomía afirma que el hombre es cuerpo y alma. La dicotomía, la tricotomía, hermanos, afirma que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Hermanos, no es una doctrina que si tú la crees de una manera o la crees de otra, te aleje del cristianismo.
es una doctrina un poco complicada, hermanos, hasta cierto punto de entender. La confesión de fe, hermanos, y la mayoría de los confesores afirmaban la dicotomía y rechazaban la tricotomía. Pero eso no quiere decir que los hermanos que abrazaban la tricotomía eran herejes y tenían que expulsarlos. No. Por eso, hermanos, en los postulados se pone cuerpo y alma. Sin embargo, hermanos, dentro del entendido de la dicotomía, muchos al hablar de alma hacen referencia a espíritu. Hagan de cuenta que ponen cuerpo, alma y espíritu juntos, pero en dicotomías. Pero bueno, hermanos, ese no es el estudio. Pero únicamente, hermanos, para cuando hablemos de esto, saber, hermanos, que estamos refiriéndonos a esto. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tenía alma de un hombre. Oye, hermano, pero es que en la Escritura a veces menciona cuerpo, alma y espíritu. Si me preguntan a mí, hermanos, yo estoy más inclinado, muchísimo más inclinado por la dicotomía en el hombre. Oye, hermano, pero hay muchos textos que hablan de eso. Ok, es que hay que ver cuestiones gramaticales por las cuales hace uso de eso. Pero eso es otro boleto, como dicen. Que después a lo mejor se pudiera dar una clase, ¿no? Pero para no enredarnos ahorita, mejor le paramos ahí. Hermano, nuestro Señor Jesucristo tenía alma de hombre, o tiene alma de hombre. No debemos pasar por alto esto, hermanos. La enseñanza que nuestro Señor Jesucristo tenía un alma genuina. ¿Por qué no podemos pasar por estos? No debemos de pasar esto por alto, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo no tuviera alma, no podría haber muerto. Mateo 26:36, hermanos. Si alguien la tiene, me lo lee, por favor, hermano. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy allí. Hasta el 44, hermano. Hasta del 36 hasta el 44, hermano. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Viendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Amén, amén, gracias. Hermanos, primero dice, mi qué está turbada hasta qué. Mi alma está turbada, hermanos, hasta la muerte, hermanos. Entonces, Señor Jesucristo mismo está enseñando que Él posee esa alma, hermanos. Ahora, hermanos, al poseer alma, posee voluntad. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo lo dice, hermanos. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga, ¿qué dice? Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Nuestro Señor Jesucristo tenía alma. ¿Por qué? Eso hacía posible la muerte, porque hacía que poseyera voluntad humana. ¿Sí? Ahora, hermanos, nuestro Señor Jesucristo también fue tentado. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue tentado,
Y esto lo hemos leído muchas veces, hermanos, en la tentación de Jesús, Mateo 4, del 1 al 11. Pero, hermanos, aquí empieza a haber algo interesante que vamos a tener que estudiar la próxima semana. Jesús fue tentado. ¿Qué dice Santiago 1:3, hermanos? Si alguien lo tiene, hermanos, ¿me ayuda a leerlo? Santiago 1:3. 13, perdón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hermanos, Jesús fue tentado, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero Dios no puede ser tentado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿Jesús es Dios? ¿Sí? Exactamente, hermanos, sí. Es Dios y es hombre, hermanos. ¿Sí? La semana que entra vamos a hablar un poquito más de esto, hermanos. Y aquí vamos a estudiar algo que se le conoce como la unión hipostática. Eso lo vamos a estudiar la semana que entra, hermanos. A eso nos vamos a enfocar. Con eso, hermanos, vamos a cerrar, con esto, del estudio de esto, vamos a cerrar el estudio del capítulo 8. ¿Sí? Con esto vamos a cerrar el estudio del capítulo 8 la próxima semana, cuando hablemos de esto, donde veamos, hermanos, cómo la Biblia nos presenta a Jesús siendo Dios, a Jesús siendo hombre, y una no desaparece la otra. Las dos se deben de mantener. Ahora, hermanos, otra cosa, hermanos, que hace también que Jesús tenía alma de hombre, ¿sí? Jesús, hermanos, se sometió. Hipostática. La semana que entra es donde vamos a estudiar, hermana, pero para decirle un poquito más así en general, es donde podemos encontrar la enseñanza de que Jesús, aun siendo dos naturalezas distintas, formas una sola persona, sin que haya divisiones, pero tampoco sin que haya combinaciones. ¿Sí? Pero la semana que entra vamos a estudiar un poquito más acerca de eso. El que Jesús tuviera alma, hermanos, lo podemos ver también en que Jesús mismo, hermanos, siendo Dios, se sometió a un proceso de desarrollo moral. También. No solamente moral, y espiritual. Jesús se somete a un proceso de desarrollo moral y espiritual. Lucas 2:14 nos enseña, hermanos, que el niño crecía y se fortalecía. ¿Sí? Y luego, hermanos, en el mismo capítulo 2, ya en el versículo 52, nos dice que el mismo niño que crecía y se fortalecía, crecía en sabiduría y en estatura. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Jesús, aún siendo Dios, esto es lo interesante, hermanos, siendo Dios, lo sabía todo, pero a la vez no lo sabía. Aquí está lo complejo, hermanos. Lo sabía, pero no lo sabía. Lo sabía todo, pero tuvo que aprender. Es completo eternamente, pero tuvo que crecer en sabiduría. Ahí, hermanos, es lo que tenemos que ir pensando, hermanos, para con la semana que entra poderlo cerrar, hermano. Jesús tuvo emociones, hermanos, ¿sí?
Jesús tuvo emociones humanas. Tenemos que Jesús también tuvo emociones humanas, hermanos. Mateo 9:36 nos dice que tuvo compasión de la multitud, hermanos. ¿Sí? Tuvo compasiones, hermanos. Lloró cuando Lázaro murió. Curioso, hermanos, ¿eh? Lloró cuando Lázaro murió. ¿Sí? Tuvo esa emoción, hermanos, de tristeza por su amigo que había muerto. Pero él sabía que lo iba a resucitar. Pero manifestó la emoción. Ahora, hermanos, pero hermano, y es Dios. ¿Y qué no acabamos de tener una serie de estudios donde decíamos que Dios no tiene pasiones? Y ahora nos están enseñando que Jesús, siendo Dios, sí tiene emociones. Allí es donde entra el entender esto, hermana, que decimos de la unión hipostática. Y esto, hermanos, vamos a estudiarlo más a profundidad la semana que entra. Ahorita estamos estudiando, hermanos, argumentos de la humanidad. La otra semana, hermanos, vamos a ver cuál es la línea que la Escritura nos deja para manejar esta cuestión de la humanidad y de la divinidad de Cristo. ¿Puedo borrar, hermanos, ya? ¿Sí? Las limitaciones de hombre, hermanos. Jesús tuvo las limitaciones de un hombre. Y esto es una realidad. Jesús, hermanos, vivió, experimentó en él muchísimas limitaciones humanas que Dios no puede experimentar. Sin embargo, siguió siendo Dios y siguió siendo hombre. Por ejemplo, hermanos, ¿alguna limitación que haya pasado Jesús? ¿Se cansó? ¿Sí? ¿Qué más, hermanos? ¿Eh? Perdón, ¿no escucho? ¿Sed? ¿Sed? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Sí, hermano. Vamos a poner... Bueno, el otro lo manejamos como emoción. Sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Perdón? Bueno, sí, también. Pero, bueno, murió no es tanto una limitación, hermano. Sí, morir no es tanto una limitación, hermano. Al final de cuentas es algo que se tiene que vivir, ¿no? Morir no sería una limitación, hermano.
Hay una limitación, hermanos, que estoy tratando que me digan. ¿Mande? No, no, orar no puede ser una limitación, hermanos, ¿no? ¿Qué, perdón? ¿Se enojó? ¿Sí? ¿Molestó? Aquí lo pusimos. ¿Eh? Partida de una limitación. ¿Sí? Bueno, sí, también. Molestarse sí sería una emoción. Porque surge de... O sea, una limitación, hermanos, es algo que tú tienes que hacer, porque si no, sí es cierto, hermano, no molestar no entraría. Una limitación, hermano, es algo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque sabes que tiene que ser así. Por ejemplo, hermanos, cansarse. Si no descanso, no puedo seguir. Dormir. Si no se duerme, no se puede seguir. Sed. Igual. Hambre. Y la dependencia de Dios, había cosas que me dejaba el Padre. Ajá. Como Un poquito más porque a lo mejor por ahí va a donde quiero llevarlos, hermano. Y con este iríamos a cerrar. A ver, ¿qué más, hermana? Como que ahí está queriendo llegar a la respuesta. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, sí, cuando estuvo en la tierra, había cosas que le dejaba al Padre? Hermana María Isabel, ¿iba? Padeció, esa es la respuesta. porque no sabían. No, por eso me estoy acordando cuando le dice que cuando iba a suceder esto. Y él dice solamente mi Padre. O sea, Una limitante humana, hermanos, tremenda, es que no lo sabemos todo. ¿Por qué nos equivocamos tanto, hermanos? Porque no lo sabemos todo. Y en el sentido humano de Jesús, no lo sabía todo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él confesó que no lo sabía todo. Marcos 13, 32. ¿Sí? Él confiesa que no lo sabe todo. Si alguien lo tiene, hermanos, me ayuda a leerlo. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni a los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni el Hijo. ¿Sí? Él confesó que no lo sabía. En su limitación humana, Él confiesa que no lo sabía. Pero ahí está lo interesante, hermanos. Pero sí lo sabía. Porque es Dios. Y los atributos de Dios, hermanos, forman parte de su ser. No podemos decir, hermanos, ok, es que los atributos de Dios, en ese punto, se me olvida que está grabando. En ese punto, los atributos de Dios, ¿sí? Se pusieron en un stand-by y no estuvieron. Y Él dejó de ser Dios en ese tiempo. ¿Por qué no pudiéramos decir esto, hermanos? ¿Por qué creen? Vamos a tener que estudiar el catecismo otra vez, hermano. ¿Por qué, hermanos, no pudiéramos decir que la naturaleza divina de Dios, de Jesús, perdón, la naturaleza divina de Jesús, no se puso en stand-by mientras Él era hombre? Es decir, tenía que cumplir, pero no se puso en stand-by, Él siguió siendo Dios. ¿Por qué? Bueno, una, no se pueden separar, ¿sí? Son indivisibles. Exactamente, no puede, es imposible. Pero Él, hermanos, por una razón, al momento de venir y encarnarse, ¿sí? él tenía que vivir como hombre. Tenía que vivir como hombre, pero también tenía que existir como Dios. ¿Por qué?
El pago tendría que ser en su naturaleza como hombre. Porque si él no fuera Dios, no podía venir a cumplir, porque bueno, una de las preguntas que Ahí va acercándose, hermano, yo creo. tenía que ser verdad, Dios verdaderamente para poder cumplir su divinidad era lo que lo hace. Está cerquitas, hermano, pero él para poder cumplir tenía que ser verdaderamente hombre. Tenía que ser verdaderamente Dios para otra cosa. Es importante esto, hermanos, ¿sí? Esto sí es una enseñanza clave, hermanos. Soportar la ira de Dios. De otra manera, hermanos, no iba a poder soportarlo. ¿Sí? ¿A poco no hubiera podido Dios, sí se ha podido. Bueno, sí. ¿A poco no hubiera podido él, para finalizar, ver hecho a otro hombre recto? Ese hombre iba a pecar, pero no iba a soportar la ira de Dios. Solamente Dios podía soportar la ira de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, te